Muy bien. Pues ahora toca el tiempo de la prédica. Y pues les invito a que abran sus Biblias al libro de Romanos, el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y mientras vayan abriendo sus Biblias así, breve introducción, pues hace más de un año que empecé a predicar a veces en el libro de Romanos. Y empecé con el capítulo 1 y llegué hasta los primeros versículos de capítulo 8. Entonces hoy pienso terminar con el capítulo 8. Faltan 8 capítulos más y no los voy a lograr pues predicar de estos capítulos aquí por ahora. Pero concluyendo con estos primeros 8 capítulos, el libro de Romanos es un libro bastante profundo en las verdades del Evangelio y de la vida cristiana. Entonces hemos pasado mucho tiempo viendo lo que es, muchas verdades de esas cosas. Y el capítulo 8 que tenemos aquí hoy es igual, que es un capítulo riquísimo en esas verdades del Evangelio, de la teología, de la vida cristiana, de la salvación de Dios mismo, de nosotros como cristianos. Y es posible que este capítulo es uno de los capítulos más ricos, más profundos de esas cosas en la Biblia. Entonces, es imposible estudiarlo todo en 45 minutos, una hora de una prédica así. Se podría pasar horas estudiando este capítulo, versículo por versículo. Pero hoy quiero dar tal vez un resumen o una vista de algunas cosas que tiene este capítulo, y espero que nos deja con hambre de estudiar más de esas verdades, porque no solo se encuentra en este capítulo, pero en otros capítulos de la Biblia también, que vemos esas mismas cosas ampliadas más. Entonces, estudiando aquí nos puede dar hambre de más, de entender más y de ser llenado más de Dios. Entonces, tengo por tema hoy, se podría dar de varias formas ese tema, pero la vida con el Espíritu Santo, o la vida con Dios. Porque vemos aquí muchas cosas tocantes a ese tema de la vida. También se podría decir la vida nueva del cristiano. Se podría dar muchos temas porque hay muchas cosas aquí. Quiero decir también que hay muchas cosas de estas que yo mismo sigo aprendiendo muchas cosas de este capítulo. En estos días de estudiar este capítulo y preparar para compartir con la iglesia hoy, pues me doy cuenta de muchas cosas que necesito aprender más. De muchas cosas que necesitan, como dijo acá, como decimos en el canto, necesitan ser cambiadas en mí. Sí, amén. Entonces, no lo comparto como uno que ya ha llegado, pero como uno que también está creciendo, está aprendiendo. Y estamos en eso juntos. Entonces vamos a ver de algunos de los tesoros que están aquí en este capítulo de la vida con el Espíritu Santo, la vida con Dios. Vemos a las 3 personas de la Trinidad obrando juntos aquí en este capítulo. No es
que adoramos a un Dios, pues sí adoramos a un Dios único, pero es un Dios de Trinidad, un Dios de 3 personas, y cada persona de la Trinidad tiene su obra, y lo vemos obrando juntos aquí. Y entonces, algunas cosas maravillosas. También, para concluir y terminar el capítulo, vemos algunas cosas más tocantes a la vida cristiana, la vida diaria, podríamos decir, de las luchas que tenemos y de también la victoria que es nuestra en Dios. Y como para resumir todo, concluir todo, el amor de Dios para nosotros. Entonces, vamos a leer el capítulo y pedir la ayuda de Dios en este tiempo. Entonces, vamos a orar. Les invito a que oren conmigo y luego a seguir. Dios, estamos aquí. Nuestro Padre, el Hijo, Espíritu Santo, te necesitamos hoy, en este día. Gracias por la obra que tú haces en nuestras vidas. Gracias por lo que eres tú. Dios, te pido que en este tiempo nos guíes y que nos ayudes a entender y a crecer en nuestra fe y conocimiento de ti y de tu amor. Obra en nosotros, Dios, obra en mí, obra por medio de mí, de mis palabras, Dios. Que tú recibes la gloria. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces voy a leer los primeros versículos de este capítulo 8. Y primero voy a bajar un poco el volumen del micrófono. Noté que iba a punto de chillar, entonces espero que esto sea mejor. Romanos capítulo 8 y los versículos, voy a empezar leyendo los versículos 1 hasta 21. Perdón, hasta 14 por ahora. Dice así: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Amén. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Versículo 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales
por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Amén. Entonces, hasta ahí, para empezar. Y qué cosas tan grandes aquí. Como dije, hay tesoro aquí en esos versículos que podríamos pasar mucho tiempo. Pero unas cosas más a hacer, viendo de lo alto, podríamos decir, como un avión. Cuando pasa uno por avión o está en un lugar muy alto, se ve la tierra y no se ve tanto los detalles, pero se ve más las cosas generales. Entonces vamos a ver algunas cosas así. Vemos del Espíritu Santo. Sabemos que Él es Dios, es parte de la Trinidad, como hablé antes. Sabemos que Él no es más que el Padre ni más que el Hijo, pero tampoco es menos, son iguales. Y lo necesitamos a Él, tal como necesitamos al Padre y necesitamos al Hijo. Vemos aquí la obra de los tres personas de la Trinidad, obrando para la salvación y para la vida del cristiano. Dice que aquí que los que son salvos, que no hay condenación. Dice que somos libertados del pecado y de la muerte. Aleluya. Dice que el requisito de la ley es cumplido en nosotros, que nosotros no tenemos que hacer cumplir la ley con las acciones porque ya es cumplido. Vemos que vivimos en el Espíritu, según el Espíritu, no según la carne y sus deseos. Vemos que aunque por el pecado deberíamos estar muertos, o este cuerpo por el pecado ya tiene fecha de muerte, que nosotros vivimos, que tenemos vida nueva por el Espíritu. Y vemos que somos guiados por el Espíritu, no guiados por nuestras opiniones inciertas, no guiadas por los deseos de la carne, no guiadas por la mentalidad del mundo alrededor, pero podemos ser guiados por el Espíritu. Y pues me hace pensar en una historia de mi abuelo, mi bisabuelo. Ya he comentado antes de cómo mi bisabuelo todavía vive. Ahora en el mes de octubre él cumplió los 104 años y todavía vive solo en su casa y prepara él se lleva su vida, sus hijos vienen a ayudarle, pero él todavía lava su ropa y hace muchas cosas en su casa. Todavía tiene propósito, tiene ganas de vivir y servir a Dios. Y Él nos ha contado muchas historias de cómo el Espíritu Santo lo ha guiado en su vida, cómo el Espíritu Santo le ha hablado en su vida, en su trabajo. Nos cuenta de veces que en su trabajo se le enfrentó un problema, una máquina que no servía, un problema que él no tenía el entendimiento de cómo hacerlo. Y que él oraba, regresó a casa, oraba, y a veces de noche se despertó con una idea.
A veces Dios le dio algo en su mente y al regresar a su trabajo lo hizo y quedó perfecto. Nos cuenta historias así y como Dios le da la idea correcta para hacer lo que necesitaba, y Él da la gloria a Dios, al Espíritu Santo, no lo toma para sí mismo. Una vez le pregunté, ¿cómo sabe usted que esas cosas vienen del Espíritu Santo? ¿Cómo sabe? Y que no vienen de su propia mente. Y me dijo, pues yo solo escucho a un espíritu, y eso es Espíritu de Dios. Y para mí es un ejemplo de eso, de ser guiado por el Espíritu Santo. No por otras ideas humanas. Él no sigue el rollo del mundo. Como él dice que el Espíritu Santo es mi amigo. Amén. Entonces, así es un ejemplo de cómo podemos ser guiados por el Espíritu. Y como dice también, que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces vemos que sin el Espíritu Santo no hay vida verdadera. No hay vida nueva, eterna. Tampoco hay paz verdadera. Y sin el Espíritu no podemos agradar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos conocer esa verdad o esa experiencia en nuestra vida? Bueno, en versículos 9 y 10 ve algo muy importante. Porque a veces andamos la vida y los sentimientos nos engañan, ¿verdad? No siento lo que quisiera sentir. No siento el Espíritu Santo, no siento la presencia de Dios. Y puede ser que uno en ese caso se ha alejado de Dios. Pero igual, a veces yo creo que los sentimientos, pues no podemos ser guiados por los sentimientos. Tenemos que ser guiados por la verdad de la Biblia y por Dios. Entonces, versículos 9 y 10 nos van a entender algo aquí, yo creo. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Entonces vemos que tener al Espíritu y tener a Cristo es igual. Si Cristo está en ustedes, dice. ¿Y cómo es que tenemos a Cristo en nosotros? Pues es por la fe, ¿verdad? Efesios 3:17 nos dice que habla de como que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. Sabemos que somos salvos por la fe, recibimos a Cristo por la fe. Entonces, creo que me doy cuenta que tener y andar por el Espíritu Santo es andar por la fe, es por la fe. Recibimos a Cristo por la fe y seguimos viviendo en Él y en el Espíritu por la fe, porque no podemos ver a Jesús, no podemos ver al Espíritu, no podemos ver al Padre. Todo tiene que ser por la fe. También Jesús envió Dios por Jesús envió al Espíritu después de Jesús. Es un don, es una bendición de Dios que recibimos de Dios, no es algo que podemos procurar nosotros mismos. Entonces, como ya dije, vemos a las tres personas de la Trinidad obrando juntos aquí. Que sigamos con la fe en Jesucristo, creyendo en lo que no podemos ver,
creyendo en Él por la salvación y por la poder seguir, para poder vivir cada día también, buscando a conocerle a Él y buscando ser pues guiado por el Espíritu. Entonces, bueno, yo sé que dejo muchas preguntas, muchas cosas que no he tocado en esos versículos, pero vamos a seguir con más en los siguientes versículos. Lo que vemos de la vida con Dios, la vida con el Espíritu Santo. Entonces, empezando otra vez en versículo 15, voy a leer unos versículos más. Dice así: perdón, me perdí un poco la otra hora. Versículo 15 dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, otra cosa que vemos de la vida con Dios, la vida con el Espíritu, que si somos guiados por el Espíritu, si andamos con fe en Jesús y guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios. Por la fe en Jesucristo y la obra del Espíritu Santo y el amor del Padre, somos hijos de Dios. Primero de Juan habla de eso, que cuán gran bendición Dios nos ha dado para ser llamados hijos de Él. Y lo que vemos aquí también es que somos hijos adoptados. ¿Qué significa eso? Pues algo que me doy cuenta aquí es que si somos hijos adoptados, eso significa que en un tiempo no éramos hijos. Y eso es la adopción, ¿verdad? Que un niño, una persona que antes no era parte de la familia, no era hijo, puede llegar a ser hijo. Y es hijo, no es de sangre, no es hijo biológico, pero es hijo igual a los demás, con los mismos derechos. Entonces, pues es un gran privilegio, es algo maravilloso, que nosotros que antes no éramos hijos, éramos enemigos de Dios, dice, que andábamos según la carne, según los deseos de la carne, enemigos de Dios, como vemos aquí, que tener la mente puesta en la carne es ser enemigo de Dios. Eso éramos nosotros antes. Para los que hemos puesto la fe en Jesús, eso éramos nosotros antes. Pero hemos llegado a ser adoptados como hijos. Somos hijos amados. Y uno puede pensar, imaginarse en ser adoptado por un gran rey de un país. Un rey riquísimo, un rey poderoso. ¿Cómo sería ser adoptado como su hijo y tener derechos de un príncipe, de ese rey? Y cuánto más es ser adoptado por el Dios del universo y recibir a Él mismo viviendo en nosotros por su Espíritu Santo. Entonces para mí es algo bonito, algo hermoso pensar en eso, esa adopción que nos ha tocado, que no merecemos. Un hijo, un bebé que es adoptado por una familia, ese hijo no hizo nada para ser adoptado. Fue por el amor o por el deseo de la familia, de los padres. Y así es con nosotros también. Que nosotros no lo merecíamos, no hicimos nada para que Dios
nos llamara. Fue por su bondad, su voluntad. Y eso también veremos más adelante en este capítulo. Entonces, adoptados, hijos por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dice aquí también que el Espíritu Santo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otra vez vuelvo a decir que los sentimientos a veces nos engañan. Y a veces necesitamos esa ayuda de Dios. Es posible tener la aseguranza en nuestro espíritu de que es verdad. Entonces que el Espíritu Santo sigue dando testimonio en nosotros y que lo creamos también, porque es por la fe, como ya he dicho. Según lo que veo en la Biblia, si creemos en Cristo, tenemos el Espíritu y somos hijos del Padre. Eso no significa que andamos todo bien, que ya hemos llegado, porque siempre hay más que crecer en obedecer, más que crecer en estar abiertos y dispuestos a ser usados por Dios, ser más llenos del Espíritu Santo. Pero ya hemos recibido la adopción y podemos crecer. Entonces, hijos adoptados, y versículo 17, muy interesante lo que dice aquí: si somos hijos, somos herederos. Bueno, así es, como un hijo que le espera una herencia, a veces más, a veces menos, pero si fuera hijo de un rey, pues sería una herencia enorme, tal vez hasta el reino entero. Y eso es lo que nos toca a nosotros, una herencia enorme, porque Dios es nuestro Padre. Amén. Pero no solo eso, dice que somos coherederos con Cristo. Bueno, Cristo es como dice la Biblia, Él es el primogénito Hijo de Dios, es ese Hijo de Dios. Y nosotros, como hijos e hijas adoptados, somos llamados hermanos y hermanas de Jesús. ¡Wow! Qué interesante, qué hermoso para poder ser hermanos, hermanas de Jesús como hijos de Dios. Entonces podemos ser coherederos con Jesús. A Él le espera una herencia, como el príncipe royal, el príncipe más alto, y nosotros una herencia con Él. Otras veces son temas, son verdades que vemos en otras partes de la Biblia también, y no alcanza tiempo para estudiar más en este momento. Pero en cualquiera de esas cosas que tiene preguntas, si quiere estudiar más, avísame y podemos estudiar juntos o buscar versículos para ampliar el entendimiento. Pero en este tema de la herencia, hay un requisito también que vemos en el segundo parte del versículo 17. Dice que somos coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y esa es la parte que no nos gusta, ¿verdad? Parte de ser hijo, parte de ser coherederos con Cristo es sufrir con Él, padecer con Él. No sé si esa palabra es una palabra, pero somos coherederos, pero tenemos que ser también copadecedores con Él. Tenemos que padecer con Él. Es algo que nos toca en la vida como hijo de Dios, la vida como cristiano. Pero eso no es el fin, es un parte del proceso, porque dice a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces el sufrimiento, el padecer, tiene un propósito, un fin muy diferente. Es la gloria, ser glorificados con Él. Entonces eso es algo de, esos versículos, los 17 versículos que leímos, es algo de la vida con Dios, la vida en Dios, la vida por Dios.
su Espíritu Santo, las cosas que Él ha hecho, algunas de las cosas que Él ha hecho, porque eso no termina de explicar de todo, porque sabemos que hay mucho más. En el mismo Espíritu Santo sabemos que la obra de Él es más también. Vemos en Gálatas 5 que Él también produce fruto en la vida de los creyentes. Y cuando andamos con Él, hay fruto en nuestra vida de paz, amor y todo eso. También sabemos que el Espíritu Santo nos da dones espirituales, dones sobrenaturales para la gloria de Dios y para el crecimiento de la iglesia y para el desarrollamiento de la iglesia. Entonces, la obra de Dios y del Espíritu Santo es muy grande. Y ahora los versículos que siguen aquí en el capítulo 8 de Romanos, es como si el autor da un medio cambio de tema. Él ya habló de padecer con Cristo. Y ahora, pues padecer con Cristo al fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces ahora Él ya da más a entender de qué es eso, es el sufrimiento y qué es nuestra experiencia al diario vivir como cristianos. Y vemos que no sufrimos solos y no sufrimos sin propósito. Entonces, vamos a leer unos versículos que vamos a ver eso. Empezando con versículo 18. Entonces, en mente de que dice que tenemos que somos coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Otra vez, hijos de Dios. Versículo 20, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De la misma manera, versículo 26, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Porque Él, el Espíritu, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Wow. Qué vida. Hablando del sufrimiento, de la angustia que a veces experimentamos, a veces conocemos aquí en este mundo. Y pues viene también en estos versículos siguientes de la victoria que tenemos. Entonces no es que todo es angustia, todo es sufrir. Pero es parte de la experiencia aquí. Parte porque, bueno, el mundo está enfermo, pues, por el pecado. Vemos en todo el mundo, todas partes de la creación,
que está afectado por el pecado. Y también nuestra vida. A eso nos toca. Por el pecado nuestro, por el pecado de otros y por el pecado que ha existido en el mundo por miles de años. Pero también veo algo interesante que es adopción, de que ya hablamos. Es algo que ya es, pero todavía no es perfecto, no es completo. Dice que todavía lo estamos esperando. Entonces, estamos también sufriendo, esperando de que se haga completo esa adopción. Entonces, en esta esperanza, esa espera, este sufrimiento que conocemos aquí en este mundo, es algo verdad, algo normal. Pero no es para nosotros rendirnos, no es para nosotros dejar por vencer en esto. Al contrario, como vemos adelante, que podemos nosotros vencer. Dice que Dios mismo, el Espíritu Santo, está orando por nosotros. Dice que Él intercede por nosotros. Versículo 26, que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Sí, amén. Que no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. 27, que el Espíritu Santo intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en el sufrimiento, en el padecer con Jesús, esperando la gloria, esperando ¿cómo es la palabra? La perfección de ser adoptados como hijos. Allá en el cielo, en la gloria, tenemos al Espíritu Santo ayudándonos, intercediendo por nosotros. Tenemos esperanza, estamos esperando, y como dice aquí, que si es algo que vemos, no esperamos, porque ya lo tenemos, ya lo vemos. Pero la perfección lo estamos esperando todavía. Entonces, que lo hagamos, como dice el versículo 25, con paciencia. El Espíritu Santo, versículo 27, intercede por los santos conforme la voluntad de Dios. Entonces, otra vez, seguimos con los versículos aquí. Ya dimos un repaso breve, pero vamos a seguir. Sabemos, versículo 28, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Voy a parar ahí. En eso veo otra vez, como dije, el ejemplo de adoptar un bebé. Que el bebé no tuvo pues parte en eso. No fue por el bebé, sino por los padres. Vemos aquí también que para los que somos adoptados por Dios, Él fue quien empezó el proceso. Él los conoció de antemano. Como dice el versículo 29. Él nos conoció de antemano y también nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. También los que predestinó también llamó. Entonces todo eso es Dios haciendo la obra. Sí, amén. Dice, y sabemos entonces que cuando Él nos llama, cuando Él llama a uno, la respuesta es la fe en Él. Y por la fe somos justificados
como dice versículo 30. A los que llamó, a esos justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Vemos la obra de Dios obrando. Versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios. Entonces Jesús también, con el Espíritu Santo, intercede por nosotros. Versículo 28, quiero enfocar un poco ahí. Dice que sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. ¿Qué es ese bien? Bueno, aún los sufrimientos, aún la angustia, aún los tiempos de, como dice aquí, que nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Los sufrimientos, esas cosas, dice que cooperan para bien. ¿Verdad? Que no siempre es el bien que quisiéramos, no siempre es lo cómodo, no siempre es el sueño que tuvimos de un éxito, de algo. Pero bien, Dios es bueno, Dios sabe lo que es bueno, sabe lo que es mejor. Y Él es que obra, que todo coopera para bien, para lo mejor. Y eso es algo que, bueno, que tal vez no conoceremos aquí en esa tierra. Tal vez no vamos a conocer ese bien aquí. Tal vez es a veces por esa gloria que nos espera, una recompensa que nos espera por ser fiel aquí, por amar a Dios aquí. A veces sí conocemos algo bonito, algo bueno aquí, que pasamos por una prueba, una dificultad. Hace 2 semanas que mi predicación tocó el tema de Abraham y su fe, la prueba de su fe. Él recibió una bendición en ese momento. Pero todas las cosas cooperan para el bien, porque no el propósito, el fin no es aquí y ahora. El propósito, el fin es allá, en la gloria. Entonces, ese proceso que Dios nos conoció de antemano y nos predestinó y nos llamó, nos justificó y nos glorificó, es un proceso que ya está, pero el fin todavía nos espera. Si Dios, como dice el versículo 31, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él dio todo en su Hijo. ¿Cómo no nos dará aún más? Y si Él es el que nos justifica, ¿quién nos puede acusar? Si Jesús murió por nosotros y resucitó, ¿cómo es que podemos ser condenados? Si hemos puesto la fe en Él, si somos perdonados por Él. Entonces, la victoria. Ya vimos el sufrimiento, pero ahora también vemos la victoria. Aún más, vamos a concluir el capítulo con los últimos versículos. Versículo 35 hasta 39. Que Dios nos hable por estos versículos. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito:
por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores somos más que vencedores, no solo vencedores, aún más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos amados por Dios y por su amor nos da todo eso. En fin, veo que esta es la victoria. Que es por la fe, es por andar con Él. Pero vemos que es por su amor que Dios nos predestinó. Eso vemos aquí y vemos en Efesios 1. Es por su amor que nos salvó y que nos envió a su Hijo. Lo vemos en Juan 3:16, lo vemos en la Biblia. Es por su amor que nos dio vida. Es por su amor que Cristo murió por nosotros. Es por su amor que Dios hace que todas las cosas cooperan para bien. Es por su amor que el Espíritu y el Hijo interceden por nosotros. Es por su gran amor. Y que no hay nada, como dice aquí, que nos puede separar de ese amor. Habla de muchas cosas fuertes. La muerte. La muerte nos separa de todo, pero no nos separa del amor de Dios. No nos separa de Él. Entonces no es para nosotros sentirnos muy importantes que Dios nos ama, ni orgullosos que Dios nos ha dado tanto. Es para alegría, es para regocijo. Y es para la gloria de Dios, para que le amemos a Él también y que le glorifiquemos. Entonces, en todo eso es un capítulo, como dije, tan profundo, tan rico de verdades. Y espero que ese tiempo puede ser un paso más para nosotros, entender más de estas cosas. Y ojalá que conociéramos más el amor de Dios. El autor aquí dice que estoy convencido de estas cosas, que esas cosas no nos pueden separar de Dios. ¿Qué tan convencidos somos nosotros de esas cosas también? ¿Qué tan convencidos somos de las verdades, de quién es Dios y qué ha hecho, lo que ha hecho para nosotros? No solo saber con la mente y saber las palabras, pero aún más conocerlo. Entonces, es parte de mi oración para mí mismo y para nosotros todos, el conocer de esas verdades. Y poder vivir vidas cambiadas, no solo cambiadas por el nacer de nuevo al principio, pero cambiadas más cada paso de la vida. Cambiados por más del Espíritu Santo, cambiados por más del conocimiento de Dios. Y me hizo pensar en una oración que el apóstol Pablo escribió en otro libro del Nuevo Testamento. Entonces vamos al libro de Efesios, capítulo 3, y con eso quiero terminar. Efesios capítulo 3.
El libro de Efesios habla de muchas de las mismas cosas que el libro de Romanos. Y aquí en los primeros capítulos de Efesios vemos de muchos de los mismos temas que vimos ahora. De la Trinidad, del amor, del poder de Dios y el Espíritu. Habla de la fe y gloria para Dios. Pero en Efesios 3, versículos 3 hasta 21, vemos algo, una oración, unas palabras muy hermosas. Dice así: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, que esto sea nuestro deseo, que este sea nuestra oración los unos por los otros y para nosotros mismos. Que esta sea la oración de los esposos para sus esposas y de las esposas para sus esposos. Que esta sea la oración para los padres y los hijos. Que esa sea la oración entre los hermanos y hermanas en la iglesia. Que sea la oración para el pastor Rodrigo, para los nuevos líderes aquí en esta iglesia. Para mí y mi esposa. Que esa sea la oración, que esas cosas sean más y más evidentes, más y más en nuestras vidas. Conociendo más de Dios, fortalecidos con poder por el Espíritu. Que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. Que seamos arraigados y cimentados en amor y capaces de comprender qué tan grande es el amor de Dios, qué tan grande es Dios, de conocer su amor que sobrepasa el conocimiento, y que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Cuán grande es la plenitud de Dios? Es sin poder medir, porque seamos llenos así. Entonces, en esto estamos. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos al Padre, al Hijo, obrando su obra en nosotros. Nos toca sufrir aquí en este mundo, pero no solos. Tenemos al Hijo, el Espíritu Santo, intercediendo por nosotros. Tenemos el amor de Dios. Tenemos la victoria en Él. Entonces en estos días y cada día, cada etapa de la vida, de la iglesia, necesitamos vivir, necesitamos de eso en nuestra vida. Y ahora también, en esos tiempos de cambios, de tiempos de crecimiento de la iglesia, que sea también nuestra oración, que Dios siga orando, creciéndonos en la fe y en el amor, en nuestro conocimiento del amor, los unos por los otros. Amén. Entonces,
una vez más, voy a leer unos versículos aquí, una vez más, para oración para todos nosotros. Que Dios haga esto en nosotros. Que Él nos concede, que les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu Santo en el hombre interior, de manera que a Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y que en todo eso que Dios reciba la gloria. Amén.